palabra es tu promesa y yo te creo. Dice así la palabra de Dios. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso pusieron el nombre Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron allí. Le dijo y le dio estatuto, ordenanza allí, y los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a Egipto te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Muy bien. Cuando miramos este pasaje que nos narra un acontecimiento, salieron de la tierra de Egipto, que en aquel entonces era una tierra fértil, una nación florecida, fuerte, tecnológicamente también, como de esa época. Estaba bastante avanzado. Salieron de ese lugar para ser libres y poder así, de esta manera, cumplir con la promesa que Dios le hizo a Abraham. De hecho, que está hablando precisamente de una epopeya, de una historia que nos narra el acontecimiento más grande que tuvo Israel, que es tener el privilegio de ser no solamente liberados, sino el de pertenecer a un pueblo, a un futuro pueblo que se iba a levantar en la tierra de Canaán. Estuvieron 3 días, y durante estos 3 días pasaron por un valle quizás más amargo que los de Mara. Cuando llegaron a ese lugar, dijeron: al fin hemos encontrado agua. Y cuando se pusieron a beber, no solamente ellos, los animales, los niños, los ancianos, se encontraron con que no era rico, eran amargas, aguas amargas que no se podían tomar, que no se podían digerir, porque era muy amargo. Y la sed que ellos tenían era una sed que venían atrasada durante 3 días. Y en esos 3 días, obviamente, estaban con el deseo de querer tomar algo, pero cuando se encontraron con el agua, se encontraron con la sorpresa de que eran amargas. Nos habla precisamente de algo muy importante. Nos hace entender que en esta vida muchas situaciones son amargas. Son amargas porque de repente encontramos como que, por fin se me dio, tengo un lindo trabajo, pero cuando pasó un tiempo, resulta ser que todo salió al revés. Muchas personas creen salir del pozo cuando en realidad se encuentra con otra sorpresa. Otros tienen la esperanza de tener una familia feliz cuando en realidad no la tienen. Otros creen
haber encontrado la felicidad en la plata, cuando no hay ninguna riqueza en este mundo que te pueda hacer feliz. Entonces lo encontramos con aguas amargas, que es difícil de digerir, que nos cuesta, pero hemos venido peleando durante mucho tiempo y estamos sedientos, queriendo tomar algo que nos refresque, que nos haga recordar de que sí hay un alivio, que hay luz al final del camino, que hay un destino. Y muchas veces nos encontramos con la sorpresa, pero Dios nos da la esperanza. Moisés era un tipo de Cristo, la tipología de Cristo. Cuando Dios le dice a Moisés, bueno, yo sé que están pasando por necesidades, yo sé que están pasando por aquellas cosas que son desagradables, pero mira, Moisés, ¿ves ese árbol? Ese árbol quizás no le des mucho valor, pero ese es el árbol en el cual vos vas a cambiar el destino de aquellas personas que están sedientas. Entonces Moisés hizo caso a Jehová, sacó el árbol, lo tiró en las aguas. Esto simboliza la obra de Cristo. Él nos hizo libres. Cuando el mundo nos ofrecía cosas que aparentemente eran buenas, pero eran imposibles de digerir, Él nos dio la libertad, cambió la historia de nuestras vidas. Antes éramos esclavos, pero ahora somos libres. Antes estábamos atados, pero ahora el Señor nos desató. Quizás esté pasando por la misma necesidad que a esos israelitas, pero de hecho, que Dios provee. ¿Y qué es lo que provee el Señor? Un árbol. Un árbol me voy a tirar en los problemas, en las dificultades que yo tengo. Una ramita puedo tirar. No. Simboliza la cruz de Cristo. La cruz de Cristo que por causa de nosotros, ¿no es cierto?, Él fue crucificado. Precisamente para darnos la oportunidad que este mundo no nos dio. O que nos dio aparente oportunidad cuando en realidad era una oportunidad disfrazada. Dios nos dio la oportunidad de cambiar nuestra historia. ¿Qué pasa muchas veces? Llegamos al límite de nuestras fuerzas y en vez de reconocer que Dios hizo algo en nuestra vida, le echamos la culpa de todo lo que hemos padecido por causa de nuestra propia negligencia, por causa de nuestras propias decisiones, por causa de nuestra propia manera de pensar y de nuestra propia voluntad. Dios no tiene nada que ver. Yo en esta noche no quiero justificar a Dios de los problemas que podamos tener, porque muchas veces queremos hacer eso. No, pero de hecho, que Dios quiere lo bueno, lo que pasa es que nosotros todavía no estamos en sintonía. Lo que pasa es que no hemos comprendido el propósito principal de la palabra de Dios, que hace que nosotros, ¿no es cierto?, tengamos esa oportunidad y cambiemos nuestra historia, que nuestras decisiones, nuestras malas decisiones que hemos tomado y lo que hemos sembrado por causa de nuestras malas decisiones, hoy se revierta, se dé vuelta, haya un cambio. ¿Es lo que quiere el Señor? Claro que sí. Como todo pueblo que logra o que pretende, nación, tribu, que pretende ser libre, conlleva una responsabilidad. La libertad no es vacaciones.
La libertad es la responsabilidad de mantener todo en orden. Es por eso que cuando llegaron a Mara, Dios le hizo entender, o quiso hacerle entender al pueblo de Israel, que era necesario que ellos recibieran ordenanzas, mandamientos, preceptos, y para que puedan entender que hasta ese momento Dios le estaba probando. Así dice la palabra de Dios. Y que en realidad fue así. La libertad no es vacaciones. Es el principio de un camino difícil y sacrificado, que debemos tomar conscientemente cada uno de nosotros. Cuando hemos empezado a caminar en el camino del Señor, valga la redundancia, quizás pensemos que es camino de rosa, pero esto también conlleva una responsabilidad. Llegamos a este lugar y vimos que las circunstancias fueron cambiadas a través de la cruz. Y a través de la cruz fuimos libres. Y hemos entendido que hasta ese momento Dios nos estaba probando, para que nosotros lo reconociéramos, para que nosotros lo aceptáramos. Y de esta manera podamos recibir la voluntad de Dios en nuestra vida. Así como hizo el pueblo de Israel. Recibieron los mandamientos, le dio ordenanzas, para que ellos empiecen a encaminarse como un pueblo libre, pero ordenado, con responsabilidad. El cristianismo conlleva una gran responsabilidad. Quizás muchos te dijeron, bueno, yo tengo a Cristo en mi corazón, soy salvo. Pero es una responsabilidad conllevar a Cristo en nuestro corazón, como también mantener la fe. Es una responsabilidad poder entender los propósitos de Dios. Porque dice la palabra de Dios que el diablo anda como un león rugiente alrededor nuestro queriéndonos devorar. Y es por eso que necesitamos entender. Porque vos mismo quizás estás haciendo una imagen equivocada de Dios, cuando en realidad lo que Dios quiere hacer es entender de que es tiempo de que tú empieces a cambiar de dirección. Empieces a buscar a Dios desarrollando tu fe. Que le des una dirección, un norte a tu vida. Eso es lo que desea Dios. Llegaron hasta el límite. Llegaron hasta el límite de sus fuerzas. Ya no podían más. Las criaturas lloraban. Muchos animales se quedaron en el camino porque, obvio, estaban a punto de morir. Llegaron al límite de sus fuerzas para darse cuenta de que deberían depender de Dios. Que aceptar a Cristo no es solamente el principio de cosas buenas, sino aceptar a Cristo es ponerse de acuerdo con el Señor, a cuentas con Dios. Cuando vos aceptás a Cristo en tu corazón y tu nombre es escrito en el libro de la vida, en ese momento te pusiste a cuenta con el Señor. Ahora empezás una cuenta nueva, bajo la gracia de Dios. Él te perdona los pecados pasados, pero no los pecados futuros. Los pecados futuros dependen de vos. Depende de vos. Y en eso muchos se equivocan, porque para eso tenemos la fe, para eso creemos la palabra de Dios, para encaminar nuestra vida. Hemos llegado a Mara, hemos llegado a aquel lugar donde parecía que todo estaba perdido y que íbamos a morir, pero Dios tiró el madero en las aguas y cambió la situación, cambió la historia y nos dio otro rumbo. Ahora lo que debemos hacer es aceptar esos mandamientos,
y preceptos en nuestra vida y vivir conforme a la voluntad de Dios. Y eso depende de cada uno. Eso ya es forma personal. En el desierto tenés que aprender a confiar en el Señor, porque es el único recurso que te queda. Es el único recurso que le quedaba al pueblo de Israel. Tú también tienes que aprender a confiar como el único recurso. Confiar como el único recurso, no hay otro recurso, es el único. Quizás Dios utilice ciertos medios, pero el único recurso es el Señor. En Hebreos capítulo 3, versículo 14 dice lo siguiente: porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Has retenido hasta el fin la confianza como en el principio? Es lo que el Señor te quiere hacer ver. Que hay un fin para tu vida vieja, pasada, y hay un comienzo nuevo para tu vida futura. Y en ese comienzo nuevo, la responsabilidad de mantenerte en línea con el Señor, la tenés vos, no Él. Ella cumplió con su responsabilidad. Ella cumplió con lo que Él prometió. Y lo que Él prometió se hizo responsable de tu vida. Y Él dijo, bueno, consumado es en la cruz. Desde ahora en más es tu responsabilidad. Amén. Tenemos que entender que en el camino del desierto es el único lugar donde se manifiesta la gloria de Dios. ¿Dónde se va a manifestar la gloria de Dios? ¿En el cielo? ¿En el cielo será que va a haber fe? ¿Dónde está Dios? ¿Va a haber fe? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde se va a manifestar la gloria de Dios? En el desierto. En el desierto de tu vida. En el cielo no necesitas fe. No necesitas gloria. Porque no necesitas, vas a estar en la gloria. Quiero que entiendas que ahí donde estás, en la dificultad que estás viviendo, en los problemas que estás teniendo, ya sea interno, externo, como sea, ahí se tiene que manifestar el Señor. Pero esto no es un propósito mágico, sino que vos lo tenés que hacer manifestar. Tiene que llegar al punto en el cual vos te rindas en la presencia de Dios y les puedas decir al Espíritu Santo, heme aquí, Señor, ya mi fuerza nos da más. Estoy a punto de retroceder, Señor. Y el Señor, cuando vos te rendís, cuando tus fuerzas terminan, comienzan las de Dios. Amén. Somos responsables de nuestro propio destino y también de nuestras circunstancias. En el desierto, nuestra voluntad tiene que ser forjada. Someter la voluntad, nuestra voluntad, a la voluntad de Dios. Y ahí vamos a experimentar la voluntad de Dios. En el desierto aprendemos a depender de Dios y no de nuestras fuerzas. Permitimos que Dios obre primero. En el Salmo capítulo 4, versículos 4 y 5 dice, temblad y no pequéis. Meditad en vuestros corazones, estando en vuestra cama, y callad, Sela. Ofreced sacrificio de justicia y confiad en Jehová. Dios trata con nuestro carácter, con nuestra manera de ser. Cuando llegamos a Mara, lo primero que hicieron los israelitas fue quejarse. ¿Por qué? Porque es algo natural del hombre. La naturaleza del hombre se manifestó.
Pero les hizo entender que ahí tenía que morir. Tenía que desaparecer junto con las aguas amargas. Y si en vez de quejarnos, cambiamos la situación por la fe, es lo que dijo Pablo en la carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, 1 Tesalonicenses 5, 18. Dad gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él sabía que siempre va a haber aguas amargas. Siempre va a haber un lugar en el cual sea desagradable y que sea imposible de digerir. Pero Dios siempre te da la salida. ¿Qué quiere el Señor? Quiere que en vez de llorar, que llores y que te quejes, puedas rendirte ante los pies de Él y decirle: Señor, haz de mí lo que tú quieras. No se lo impidas, porque Él quiere lo mejor para vos. Los israelitas tenían que entender que Dios estaba procesando en el desierto. Los estaba procesando para que pudieran aprender a hacer su voluntad. Con nosotros también es lo mismo. Nos procesa el Señor a través de los problemas, a través de aquellas cosas que aparentemente son buenas, pero que tienen un trasfondo oscuro, y que cuando caemos en sus redes y nos damos cuenta de esa situación, Dios está esperando que te rinda para sacarte del pozo, para que no busques más en otros lados, para que no busques más en otras direcciones, sino que vayas y pongas la mirada en las cosas de arriba, te enfoques en el Señor. Lamentaciones capítulo 3, versículo 37, 38, 37 al 39. Dice así: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Acá la traducción está un poco equivocada. No es mandó, sino permitió. Que el Señor no permitió, dice. Algo que el Señor no mandó o no permitió. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Hace preguntas. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en sus pecados. Porque es necesario que nosotros dejemos nuestra naturaleza de lado. ¿Y cómo vamos a hacer si no la reconocemos? Cuando nosotros estamos sedientos y queremos tomar del agua de la vida, y resulta ser de que no era así como nosotros pensamos, y nos hemos equivocado, ahí nos damos cuenta de que somos hombres falibles, no infalibles, sino falibles. Tenemos muchas fallas. Amén. Pero el Señor tiene la solución. Cuando tus problemas se convierten en aguas amargas, el pueblo de Israel se encontraba en un problema, se estaba muriendo de sed. Y cuando por fin se encontraron con agua, estas eran amargas. Pero Dios les dio la solución a sus problemas. Deberían cortar un árbol y echarlo en el agua. Mire, tus problemas se convertirán en aguas dulces desde el momento que tú aprendas a depender de Dios. Pedro entendió eso. Pedro entendió eso. Y cuando lo entendió, cambió el rumbo de su vida. Pese que era ya levantado como un apóstol de parte del Señor, todavía tenía que aprender mucho. Primera de Pedro 5:7, en un pasaje conocido, dice: echad vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aquellas cosas que te hacen ser ansioso
por lo que querés lograr y no podés con tus fuerzas. Aquellas cosas que te propusiste alcanzar, pero no las vas alcanzando. Aquellas cosas que desea tu corazón, pero parece como que está tan lejos. El Señor simplemente te dice, ve al madero. Nada más que eso. Echa al madero. Echar el madero significa que Jesús pagó un precio por tus problemas que estás atravesando y que tiene que recurrir a Él. Pero recurrir a Jesús, para recurrir a Jesús, primero debemos aprender la lección. ¿Hemos aprendido la lección? Cuando estamos pasando por aquellos problemas, hay personas que buscan la solución, pero no se dan cuenta que tienen que cambiar de actitud. Porque la solución no está en lo exterior, sino está en lo interior. Tienen que cambiar de actitud. Y del día que cambien de actitud, entonces viene la solución. El día que cambien de manera de pensar, entonces viene la solución. La solución no viene nada más que, quiero solución porque tengo este problema. Pero el problema no es el problema, sino somos el problema. El problema es problema cuando vos querés solucionar tu problema y cuando lo querés solucionar resulta ser que el problema se agrava aún más. Si cometiste algún error, deja de cometerlo. No podemos ir a Jesús teniendo las mismas actitudes. No se puede. Para eso tenemos la fe. Para eso tenemos la palabra de Dios. Hay que cambiar. No hay tal cosa como que aceptás a Cristo y ya sos salvo y entonces no necesitas más nada. Eso es mentira del diablo, porque Él te quiere hacer libre y la libertad conlleva responsabilidad. Mantenerse en línea con el Señor. Amén. Debemos buscar los cambios. Los cambios no vienen solos. ¿Usted piensa que los cambios vienen solos? Si yo no busco los cambios, no va a haber cambio en mi vida. Sí, pero Dios me tiene que cambiar. Eso es mentira del diablo. Dios no te va a cambiar ni que aunque esperes toda una vida. Dios no te va a cambiar. Porque los cambios provienen de una fe madura, de personas que quieren agradar a Dios. Proviene del temor a Dios. Y esas son actitudes que nosotros tenemos que desarrollar. Amén. Debemos agarrar el madero y tirarlo en las aguas amargas para que se convierta en algo dulce. Debemos aprender a que detrás de todos los problemas, cuando aprendiste la lección, se encuentra Elim, un lugar donde tiene 12 manantiales y 70 palmeras. ¿De qué nos habla eso? Nos habla precisamente de la gloria de Dios. Amén. Nos habla de responsabilidad y de gobierno. Así que no te quedes, aprende la lección, amárrate del madero y échala sobre tus problemas. El madero es parte de tu vida. Ahí donde dejaste los pecados. ¿A dónde lo dejaste cuando lo aceptaste a Cristo? ¿Lo dejaste ahí en la cruz? Porque Él murió por tus pecados. Le dijiste, Señor, sáname. Le dijiste, Señor, cámbiame. Le dijiste, Señor, perdóname, me arrepiento. Le dijiste al Señor que querés realmente cambiar de vida. ¿Dónde está? Ahí es cuando nosotros empezamos a cambiar. Ahí cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo obrar. Cuando vamos al madero
cuando vamos a la cruz. Es tu palabra, es